días, familia. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto volver a verlos. Qué gusto poder compartir nuevamente esta mañana. ¿Cuántos están con frío? ¿Sí? Un poco de frío. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso y dígale gracias por ese frío. Gracias porque tú me has permitido estar aquí. Pero a través de ese ambiente frío, yo quiero recibir tu palabra para que caliente mi espíritu, para que pueda alimentarme espiritualmente. Querida familia, qué gusto poder compartir este tiempo. ¿Cuántos pudimos compartir la semana anterior el aniversario de Ministerios Verbo Valle? ¿Cuántos estuvieron aquí en este salón? Qué bueno. El resto se perdió un buen tiempo. Querida familia, gracias por haber compartido ese tiempo. 29 años de servirle al Señor en el Valle de los Chillos. 29 años de ver cómo familias han sido transformadas. 29 años de abrir las puertas para las personas que están pasando por este lugar y que al ver que hay un letrero que dice Jesús, Iglesia Cristiana, pues vienen y son topadas por el amor del Señor. Qué bueno, y parte de esa historia son ustedes. Así que les invitamos a poder compartir décadas más, años más con este ministerio y con la labor de llevar la palabra de Dios a todas las personas que están a nuestro alrededor. Denle un fuerte aplauso por ese aniversario 29 de Ministerios Verbo. Gracias, y vamos a seguir compartiendo acerca de algunos principios cristianos que hemos estado mirando en estos domingos anteriores. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca del principio de mayordomía, ¿sí? Un principio que es muy importante. A veces pensamos que ser mayordomo implica solo la parte de finanzas, pero quiero topar algunos temas adicionales de lo que Dios quiere a través de su palabra que podamos vivir. Y la primera pregunta es, ¿no es cierto?, ¿quién es un mayordomo? ¿Sí? Una palabra que ya casi no se utiliza en la actualidad, ¿verdad? ¿Quién es un mayordomo? Dicen los diccionarios que el mayordomo es el jefe principal de palacio, a cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de la casa del rey. Entonces, ese es un concepto que nos da ya una claridad, pero me gusta más de este concepto sencillo. Es el encargado de cuidar las pertenencias que no le corresponden, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ese es el mayordomo, cuidar las cosas que le han sido asignadas. En el concepto anterior veían ustedes que dice el encargado de la casa, del cuidado de la casa del rey. El rey está para ciertas cosas, para cosas mucho más importantes, pero el cuidado de las cosas materiales y de todo lo que tiene que desarrollar en su casa, en su palacio, pues estaba a cargo del mayordomo. Entonces, les decía, esa palabra de mayordomo ahora casi no se utiliza, pero quizás ustedes sí están familiarizados con esas palabras, ¿no es cierto? Administrador, gerente, un jefe tal vez de algún departamento o de algo, y también en muchos casos un apoderado, porque el dueño pues no está en el lugar, en el sitio, en el país. Entonces son palabras mucho más actuales que nos permiten identificar o poder llevar a un contexto más real, más actual de lo que es este principio de mayordomía. Al hablar de mayordomía hablamos de la administración cristiana conforme a lo que Dios establece. Y si nosotros decimos que somos administradores o somos gerentes o somos encargados de algo, pues es porque no nos pertenece, sino que nosotros somos los encargados de administrar ciertas cosas que es de alguien más. ¿Quién es ese propietario? ¿Quién es el dueño de las cosas que tenemos en nuestras manos? Pues es Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? ¿Quién es el dueño de lo que ha puesto en sus manos en esta mañana? El Señor, es Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño inclusive de nuestra vida, y eso lo vamos a revisar bíblicamente. Ahí tienen algunas citas que pueden apuntar, que pueden señalar en sus Biblias. Les invito a que saquen sus Biblias, enciendan sus Biblias
para poder compartir un poco de lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que el tema de administración, pues un tema simplemente secular. Vemos que el tema de administración no es muy fácil cuando miramos que nuestro hogar tiene un montón de cosas que ser administradas, que en las empresas tiene que haber una administración. Y por eso es que hay universidades que preparan personas para administrar. Alrededor de 4 o 5 años de prepararse para tener un título y poder decir, ahora estoy capacitado para administrar esta empresa, ¿sí? Pero el principio bíblico de administración, de mayordomía, lo establece la Biblia. Nuestro Señor ha dejado establecido claramente, y en Salmos capítulo 24, versículo 1, podemos confirmar lo que decíamos. ¿Quién es el dueño de las cosas? Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Eso dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Confírmelo en su Biblia que diga eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el dueño? Dios. Dios es el dueño de todos. La siguiente cita en Salmo 50:10 dice, pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Nuevamente una confirmación, no solo de tu vida, sino de mi vida, sino también de todo. Está hablando ahí de la parte de la naturaleza, de los animales. De todo es dueño el Señor, porque Él es el que creó. Y la siguiente cita también vuelve a confirmar, Dios dijo, el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Yo hice todo lo que existe y todo ¿qué dice ahí? Me pertenece. Todo me pertenece. Dios, el creador, el dueño de todas las cosas, a Él le pertenece todo lo que está en este mundo e inclusive nuestra vida. Y a veces nosotros, siempre les digo, una de las áreas en las que más problemas tenemos nosotros como cristianos en el área financiera, porque pensamos que esa es la parte en donde mejor nos movemos, en donde mejor podemos desarrollarnos, y es la última que le entregamos a nuestro Señor. Ageo 2:8, la palabra de Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Así dice Jehová de los ejércitos, ¿ok? Entonces, varios versículos y hay muchos más que confirman que el dueño de todo es el Señor. Amén. Entonces, tenemos que entender claramente de que nosotros somos administradores y que el dueño es el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades cuando queremos ponernos en los zapatos del dueño. Mía es la casa, mía es el carro, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado decir eso? No me digas nada, ¿por qué? Porque es mi vida. Yo decido qué hacer con mi vida. O al final también, con mis hijos. Al final son mis hijos. Yo les educo como quiero. ¿Sí? ¿Por qué tienes que decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Son mis hijos, ¿verdad? Entonces quiero tomar decisiones sobre mis hijos como que pertenecieran completamente a mí. Pero ya acabamos de ver en varios versículos que dice, del Señor es toda la tierra y su plenitud, incluido a nosotros como personas. Entonces, entendiendo que Él es el dueño, nosotros somos administradores, y eso lo estableció desde el inicio, desde la creación del mundo. En Génesis 2:15 ustedes pueden leer que dice, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Él es el creador, es el dueño, es el que estableció todo. ¿Pero qué? Dijo, aquí te pongo a Adán, ¿para qué? Para que lo cuides, para que lo administres, para que gobiernes. Te doy autoridad sobre todo lo que está a tu alrededor. Y podemos mirar otra cita en Salmos capítulo 8, versículo 6. La palabra de Dios dice, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda la creación. Nos da la autoridad, ¿para qué? Para gobernar lo que Él creó, para gobernar lo que a Él le pertenece. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro rol. Entendamos que somos administradores, que somos quienes estamos al cuidado de lo que a Dios le pertenece. Y entonces, ¿qué tenemos que administrar? ¿Qué tenemos que cuidar?
¿Qué nomás involucra esa administración, esa mayordomía? Y cuando Él nos creó, nos dio una vida, nos dio este cuerpo, nos formó como un ser humano, y dice que nos formó a su imagen y semejanza, y alrededor de esa vida puso algunas cosas. Una de ellas, pues obviamente, nuestro cuerpo, que dice que es el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que administrar, tenemos que cuidarlo, tenemos que gobernar ese cuerpo. Y una cita que nos lleva a confirmar que Dios nos pide cuidar nuestro cuerpo es 1 Corintios 6:20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Okay? Habíamos visto ya en citas previas de que Él es el dueño de todo, incluido de nuestra vida. Dice que pagó un precio alto. ¿Cuál fue ese precio? Ese precio fue la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para sacarnos de la oscuridad, del medio del pecado, de donde nos encontrábamos, y traernos a su luz admirable. Y ahora somos hijos de Dios, ahora le pertenecemos. Ese es el precio que Él pagó. Por lo tanto, debemos dedicar nuestro cuerpo, ¿para qué? Para honrar y agradar a Dios. Y muchos dirán, tal vez, en los últimos años, en la última década quizás, hay una tendencia muy fuerte, ¿no es cierto?, de las personas ir al gimnasio, ponerse en forma, comer mucho más saludable, y está perfecto, está bien, ¿verdad? Cuidar más su salud. Y esa es solo una parte. Nuestro cuerpo físico, sí, es verdad, tiene que estar bien cuidado. En algún momento les decía, ¿no es cierto?, si nos toca caminar a visitar a una familia, y esa casa o la familia vive en una loma, en una cuesta, y nuestras rodillas, nuestros pies no están bien, pues no podemos ir a hacer la labor que nos está pidiendo el Señor: visitar, pastorear. Entonces nuestro cuerpo tiene que estar sano, tiene que estar saludable, tiene que estar activo. Pero esa es la parte física, que está bien, que muchos lo están cuidando de una manera muy dedicada. Pero ¿qué pasa con el resto de nuestro ser? Nuestra mente, ¿cómo está? Nuestra mente, ¿cómo está siendo renovada? ¿Cómo está siendo transformada? La palabra de Dios dice que ahí está nuestro manual de vida. Todo lo que tenemos que hacer está establecido ahí. Conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres de todo lo que el mundo nos presenta como correcto. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la palabra de Dios, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Eso dice Romanos, ¿no es cierto? Que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para cambiar nuestra manera de vivir. Para que ya no sigamos viviendo en la oscuridad, para que ya no sigamos viviendo conforme el mundo lo establece, para que no nos acomodemos a lo que el mundo está haciendo. Entonces, es necesario que nuestra mente sea renovada, sea transformada. Pero eso va a ser posible a través de ¿qué? De alimentarnos espiritualmente, de que el Espíritu Santo sea quien vaya transformando. Y eso lo realizamos a través de tener ese tiempo de lectura bíblica, el tiempo de oración, el tiempo de meditar en la palabra de Dios, el tiempo de alabarle al Señor. Entonces, necesitamos alimentar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, ¿cómo estamos administrando nuestro cuerpo, nuestra vida? ¿Estamos administrándolo, lo estamos cuidando conforme a lo que dice la palabra de Dios, o todavía seguimos caminando conforme a lo que el mundo nos va presentando, o conforme a lo que la tendencia del mundo está en este momento? Entonces, la administración no solo se trata del dinero, sino también del cuerpo, de nuestra vida, que es lo que ha puesto en nuestras manos, de lo que Dios nos ha dado. Otra cosa para administrar: talentos, los dones.
Todas las personas tenemos talentos, tenemos alguna cualidad especial. Algunos cantan una maravilla, otros pintan de una manera espectacular, otros tienen un talento innato para hacer deporte y así, diferentes cualidades. Pero ¿cómo estamos administrándolo? A veces tenemos personas que conocemos que tienen una habilidad para hacer algo, pero que no lo desarrollan. Esa habilidad no está puesta al servicio de nada. Sabemos que tienen esa habilidad, pero no quieren desarrollarlo, no quieren compartir, no quieren poner al servicio de alguien más. Y esa habilidad, pues, si no se desarrolla, si no se utiliza, pues se va perdiendo, se va estropeando. Entonces, ¿cómo está administrando esas cualidades que Él ha puesto en su vida? Lo está poniendo al servicio, está buscando cómo desarrollarlo. Los dones. Tenemos personas que tienen dones, que han recibido dones espirituales, pero que cuando se trata de ponerlo a funcionar para el cuerpo de Cristo, pues dicen, no, es que hoy no tengo tiempo. O cuando ya mis niños estén grandes, ahí realmente pondré al servicio del Señor. Ahí les serviré. Entonces, es necesario que administremos lo que Dios ha puesto, nuestros dones, nuestros talentos, al servicio del Señor, conforme a lo que dice su palabra. 1 Pedro 4:10, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Seguro ustedes saben cuál es esa capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Úsela bien en el servicio a los demás. Miren, mi esposa tuvo una operación hace unos 3 semanas y ella recibió varias llamadas, palabras de ánimo, sus oraciones, y gracias por eso también. Está muy bien, está recuperándose. Pero gratamente nos sorprendió cómo una de nuestras hermanas casi todos los días le llamaba a preguntar cómo está. Y no es que le decía, oye, ¿cómo estás, Betisita? Ah, qué bueno, ya, chao, chao. No, se quedaba conversando. Se quedaba contando su historia, cómo ha pasado o qué consejos le da para esa operación. Entonces, tiene una capacidad especial ¿para qué? Para relacionarse, para cuidar de las personas, ¿verdad? Un pastoreo, un don de pastoreo. Pero si no lo pone a funcionar, pues no se desarrolla. Entonces, úsela bien para el servicio de los demás. 1 Timoteo 4, el versículo 14 dice, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Dones espirituales. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. Si anhelas un don, empieza a pedir el Espíritu Santo. Pero por lo menos un don tenemos cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Identifique cuál es ese don y póngalo al servicio, póngalo a trabajar, sea parte de este cuerpo. Desarróllese como hijo de Dios. Que cada día la congregación, los hermanos, su familia pueda decir, esa persona tiene algo en especial, que cuando estoy con él, con ella, algo cambia en esa atmósfera, en donde estoy, cambia completamente. Entonces, tenemos que poner al servicio del cuerpo de Cristo esos dones que Él nos ha entregado, nos ha repartido. ¿Qué más podemos administrar o qué más debemos administrar? El tiempo. El tiempo. Este recurso tan importante tiene que ser administrado de manera correcta, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado? Es que no tengo tiempo, ¿verdad? O nosotros mismos lo decimos. Es que no me alcanza el tiempo. Últimamente nosotros decimos, ¿verdad? Oye, algo está pasando porque el día se va rapidísimo. Los días están pasando mucho más rápido. No alcanzamos a hacer nada, empezó el mes y se va a terminar. El tiempo es un recurso especial, porque
Porque para todos es igual. Para el pobre, para el rico, para el niño, para el anciano, para todos es el mismo. Un día tiene 24 horas, ¿verdad? Tiene 1440 minutos y 86.400 segundos. Para todos. No por ser rico tiene unas horitas más, no, sino tiene esa misma cantidad de minutos o segundos. Pero ¿cómo lo estamos administrando? A veces decimos, es que no me alcanza el tiempo, no tuve tiempo para orar o no tuve tiempo para leer la Biblia. Pero si tuviéramos aquí un registro de cuántos minutos se revisó redes sociales o el internet, ¿qué me diría eso? Tal vez una cantidad de minutos así, ¿verdad? Y si le decimos cuántos minutos leyó la Biblia, ¿dónde estaría? ¿En dónde estaría? ¿Estarían igualitos? ¿Superaría el de las redes sociales? ¿O estaría por acá en el piso? Posiblemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos utilizando ese tiempo? El tiempo es algo que simplemente pasa y depende de usted y de mí cómo lo utilicemos. O lo malgastamos o lo invertimos. Va a depender de cada uno de nosotros. Debemos tener un enfoque de qué queremos hacer. ¿En base a qué? A prioridades. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad en este tiempo? Tal vez su trabajo, tal vez los estudios, tal vez su familia. ¿O para cuántos la prioridad es Dios? Gracias por ese amén. ¿Para cuántos la prioridad es Dios? ¿Por qué? Porque cuando yo establezco una prioridad, voy a trabajar en eso que es importante, ¿verdad? Esa es mi prioridad. Tengo que relacionarme con Dios. Tengo que relacionarme con el dueño de todos los recursos. Tengo que relacionarme con el que me da la vida, me da los recursos, me da el tiempo, me da todo lo que necesito. Pero necesito tener ese tiempo como prioridad para mi Señor. Pero muchas veces no lo hacemos, sino que pasamos como que es parte de mi vida. Simplemente tengo los días, amanecen, hago algo, llega la noche y tengo que descansar. Mire la palabra de Dios lo que dice en este versículo. Eclesiastés 3:1. En esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, eso de que no me queda tiempo para nada o no me alcanzó el tiempo o cuando tenga tiempo haré, pues no tiene sustento porque la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Depende de cómo lo administremos. ¿Es un buen administrador o no es un buen administrador? Entonces, es necesario establecer prioridades. Y espero que en su prioridad esté el Señor, porque de Él vienen todas las cosas. A veces empezamos a gastar el tiempo buscando cómo vamos a mejorar nuestra relación, cómo vamos a mejorar nuestra situación económica, cómo vamos a mejorar nuestra situación laboral. Ya se acaba, la despensa se está quedando vacía, o ya tengo que pagar las cuotas de lo que había adquirido a crédito. ¿Cómo voy a hacer? Y entonces empiezo a trabajar en eso y el Señor se queda a un lado. Tenemos que establecer prioridades. Y hay un versículo sumamente importante, Mateo 6:33, que dice, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 6:33? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Como no tenemos prioridad, empezamos a poner lo que se viene ese momento, lo urgente. Tenemos que pagar esto, ¿cómo hago? ¿Qué hago para conseguir los fondos y poder pagar? Y empiezo a trabajar en eso.
y no logro conseguir el dinero, no logro generar un negocio y estoy ahí pasando el tiempo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Genera esa relación. Ten la prioridad en tu vida, ponle como prioridad en tu vida al Señor y el resto de cosas serán añadidas. El Señor es el que da la capacidad para hacer los negocios, las riquezas. Es el Señor que te da sabiduría. Siempre les comparto, uno de nuestros hermanos, de nuestros ancianos nos comentaba un día, dice, yo tenía que hacer un estudio o estaba haciendo un desarrollo, un estudio y no podía solucionar un problema. Pero en eso vino la voz de Dios y me dijo, anda a visitar a tal familia. Pero Señor, si tengo que acabar este trabajo, anda a visitar. Y obediente se fue, visitó y cuando regresaba vino palabra de ciencia. Y la orden de cómo tiene que desarrollar ese proyecto. Y no tuvo que pagar un experto, sino que a través de la revelación de Dios supo cómo desarrollar eso. 2 horas de ir a visitar a una familia y la revelación con sabiduría, ¿para qué? Para terminar ese proyecto. Entonces, si le damos la prioridad a Dios, si buscamos el reino de Dios y su justicia, el resto de cosas empieza a ser añadidas. Y Efesios 5:16, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días que son malos. Entonces, ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo como necio o como sabio? ¿Estoy utilizando bien el tiempo o lo estoy malgastando? Cada uno tiene esa respuesta. Pero es necesario que podamos decir, Señor, este recurso que tú me has dado, quiero administrarlo de forma correcta. Quiero utilizarlo de manera correcta. Y también tenemos que administrar los tesoros, el tesoro que han puesto en nuestras manos, las posesiones, el dinero, las propiedades, tal vez una casa, un departamento, un vehículo. Todos los recursos que Él ha puesto en nuestras manos tenemos que administrar, ¿verdad? Y esa es la parte más complicada para el ser humano. Proverbios 3, el versículo 9, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Les decía al inicio que esta área, el área financiera, es la que más nos cuesta a nosotros como cristianos entregarle al Señor. Sí, te entrego todo, pero mi billetera sigue bajo mi mando, bajo mi control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me he esforzado, porque yo me he sacrificado trabajando, porque yo me he preparado para poder ganar este dinero. Entonces yo tengo la capacidad para administrar. Entonces empezamos a vivir bajo nuestro concepto, nuestro criterio, nuestras fuerzas, bajo nuestra propia prudencia. Y decimos, yo soy el dueño, yo soy el dueño, yo me he ganado, yo me merezco esto. Pero cuando entendemos ese principio de que somos mayordomos, que no somos los dueños, sino somos mayordomos, somos administradores, y que alguien es dueño y ese alguien es Dios, pues nosotros nos liberamos de esa dependencia de las pertenencias que tenemos. Y le empezamos a honrar al dueño de todo. Porque eso es cuando decimos, Dios es mi Señor. Cuando usted dice, sí, Él es mi Señor, lo que está diciendo es, Él es el dueño de todo. A Él le voy a honrar. Por eso yo a Él le entrego lo que le corresponde. A Él le doy una parte de lo que Él me ha dado a mí. Le estoy devolviendo únicamente. Y no es que Él necesita, sino que Él necesita que le entregue para mirar su corazón. ¿Para qué? Para que su corazón no esté puesto en el dinero, sino esté puesto en Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata.
El diezmo es del Señor. Y nosotros, como ustedes muchas veces han escuchado, nosotros no les obligamos, nosotros les animamos con testimonio. ¿Por qué? Porque hemos visto la obra maravillosa de Dios cuando nosotros hemos empezado a diezmar. Hemos visto cómo hemos dejado de depender de esa situación económica y hemos visto cómo nuestro proveedor al Señor, porque Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Entonces nos desprendemos y le decimos: Señor, esto te corresponde. Y en las ofrendas las entrego con gratitud, porque por todo lo que haces en mi vida. Entonces, ese momento nosotros decimos: Señor, tú eres el Dios, el dueño de mi vida y de todo lo que has puesto en mis manos. Es difícil, no es fácil entregar. Yo recuerdo que alguna vez le entregamos una cantidad importante a nuestros hijos y les enseñábamos: de esto tienes que sacar el diezmo. Ya sabían matemáticas básicas y ellos empezaban a calcular y sacaban y decían: oh, todo esto hay que entregar. Decimos: sí, porque eso es el diezmo. Y luego, cuando él recibía su mesada para la semana, que era muy poquito, decía: tienes que sacar el diezmo. Y otra vez a la calculadora y sacaba la cantidad y decía: solo esto tengo que entregar. Sí, porque es el diezmo. Entonces, depende de cuánto estés recibiendo para que le digas: Señor, esto te corresponde. ¿Sí? Esto te corresponde, no te estoy dando, te corresponde. ¿Por qué? Porque yo estoy entregándote la dependencia de esos recursos. No son míos, son tuyos. Entonces ellos empiezan a entender ese concepto. Y uno de estos días, uno de mis hijos decía: ¿por qué tengo que sacar también el diezmo de otra parte que recibí de otro dinero? Decía: ¿por qué? Porque todo lo que tú estás recibiendo viene de Dios. Y Él es el dueño de todo. Entonces, cuando empezamos a entender ese concepto de que no somos los dueños, sino que somos administradores, y que al dueño le entregamos lo que le corresponde, pues ahí la vida se nos vuelve mucho más fácil. Empezamos a caminar conforme a lo que dice su palabra. Malaquías 3:10: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. ¿Ok? Pruébenme en esto, dice. Pero nuevamente les digo, no se trata de: a ver, te entrego el diezmo y aquí está. No se trata de algo radical, sino se trata de su corazón. Alguien me decía: ¿por qué tengo que poner el nombre en el sobre del diezmo? Si el Señor conoce. Sí, el Señor conoce, ¿verdad? Pero nosotros no conocemos. Entonces, es necesario que usted se desprenda, no importa la cantidad, es necesario que usted se desprenda de corazón y le diga: Señor, esto te corresponde. Ese es el concepto. Por eso es que nosotros les animamos, porque cuando usted entiende ese concepto, hay un cambio completo en su administración del dinero y de todos los bienes. Tengo una casa, tengo un carro. Recuerdo que hace tiempos un hermano decía: pero voy a verle a mi esposa en la iglesia, en el hogar. Él no iba a la iglesia en el hogar. Y encima de eso, tengo que llevarlos a los hermanitos a dejarles en las casas. Mi carro para los hermanos. Y después de un tiempo estuvo ahí congregándose y agradecido del Señor, porque el Señor le había dado eso y muchas más cosas. Entonces el Señor es bueno. Cuando le da algo y usted pone al servicio del Señor, el Señor le va a derramar bendición. ¿Por qué? Porque está mirando su corazón. No está cuidando como un tesoro mi casa, mi carro, mi dinero. No, sino que: Señor, tú has puesto en mis manos, quiero administrarlo. Si tú necesitas acá, pues aquí estoy. Amén. Entonces, esa es la administración correcta conforme a lo que Dios quiere. Cuatro cosas para administrar. Hemos visto en este momento: templo, nuestro cuerpo, los talentos, los dones, la administración del tiempo,
y los tesoros o las posesiones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero hay una cosa, una parábola, una parte de la Escritura que cuando hablamos de mayordomía siempre la vamos a topar, siempre la vamos a recordar, vamos a analizar un poquito. Yo quiero dejar esa cita bíblica, Mateo 25, 14, para que ustedes puedan profundizar en su casa. En la Reina Valera dice la parábola de los talentos, en la Nueva Traducción Viviente dice parábola de los 3 siervos, en la Palabra de Dios para Todos dice historia de los 3 siervos, y en la traducción del lenguaje actual dice los 3 empleados. Mateo 25, 14, se puede mirar cómo Dios es el dueño de las cosas y nosotros somos los administradores. Aquí en esta porción la palabra de Dios dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. ¿Ok? Este señor, este dueño, era el dueño del dinero, se iba de viaje y dice que entregó a sus empleados, ¿verdad? Entonces dice, el reino de Dios es similar a eso. Dios, el dueño, entrega diferentes cosas que hemos visto en este momento. Tiempo, ha entregado un cuerpo, una vida a cada uno de nosotros, ha puesto talentos en cada uno de nosotros y pues nos hace sus administradores. Por lo tanto, Él es el dueño, nosotros somos los administradores y tenemos que dar cuentas. Ojo con eso, tenemos que dar cuentas de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En alguna ocasión les decía, ¿qué pasaría si el Señor viene y nos dice, a ver, es momento de hacer una auditoría de todo lo que ha pasado por sus manos? ¿Cómo estaríamos? A ver, te he entregado dinero, te he entregado posesiones, pero también te he entregado una vida. ¿Cómo está esa vida? Con tu vida, ¿cómo me ha servido? Pero también he puesto una familia, ¿sí? ¿Cómo está esa familia? Entonces, ¿cómo quedaríamos ahí? Tal vez mantendríamos esa relación, o nos diría, no has hecho tu trabajo de manera adecuada. Y Dios nos da lo que podemos administrar. Cada vez que podemos administrar, nos vamos preparando y vamos aprendiendo cómo administrar. Él nos va dando algo más. Él no pone una carga. Él nos da lo que podemos administrar para que de esa manera podamos disfrutar ese tiempo con el Señor y de reconocer que de Él es lo que tenemos en nuestras manos. Mateo 25, 20, el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. No sé cuánto ha puesto el Señor en sus manos. No sé qué nomás ha puesto en cada uno de nosotros. Pero a nadie nos ha dado por igual. El Señor sabe nuestra capacidad para administrar. Por lo tanto, si usted anhela administrar más, pues tiene que ser ese siervo fiel, ese mayordomo fiel. ¿Para qué? Para que pueda administrar lo que hoy tiene en sus manos. Si usted no puede administrar lo que hoy tiene en sus manos, el Señor no le va a poner nada más. Y la palabra de Dios nos confirma de que hay buenos y malos administradores. El versículo 20, Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo los gané. Y el hombre dijo, excelente, eres un empleado bueno y sé que puedo confiar en ti. Pero el otro versículo dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. ¿Ya? El uno generó ganancia y el otro las mantuvo ahí enterradas por temor. Y mire lo que dice. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. ¿Qué está haciendo con lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Está desarrollando, está creciendo, está trabajando, está poniendo al servicio de los demás? ¿O ese don que le puso lo está teniendo guardadito? Esa capacidad especial que puso lo está teniendo guardadita para que no se pierda. Y todas las cosas tienen una consecuencia. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle
a este las 1000 monedas y désele al que tiene 10,000. Porque al que tiene mucho se le dará más. ¿Qué dice ahí? Porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero el que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Son las consecuencias de la buena o de la mala administración. Si tiene una buena administración, es fiel al Señor, usted va a seguir recibiendo más y va a poder administrar grandezas. Pero si no es buen administrador, hasta lo poco que Dios ha puesto en sus manos, lo va a perder. Y cuando hablamos de administración, es necesario hablar de dos límites que debemos tener cuidado. El primero es el disipador. Y eso lo pueden leer ustedes, pueden apuntar esta cita bíblica, Lucas 16. Se trata de la parábola del mayordomo infiel. Este mayordomo que tenía a cargo la administración de los bienes de su señor, de su amo, pero que no era un buen administrador. Estaba haciendo cualquier cosa. Y cuando él se enteró, el dueño se enteró, le dijo: hey, me están diciendo que no estás administrando de manera correcta. Cuando él se vio descubierto, dijo: y ahora voy a perder el trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, a ver, venga, ¿cuánto me está debiendo? 100 monedas. A ver, tome la hoja, tache y póngase solo 50. Porque yo tengo que generar amistad. Tengo que buscar amistad para que cuando me boten del trabajo y usted me pueda ayudar. Al otro le dijo: venga usted, ¿cuánto me está debiendo? 80. Tache eso y ponga 40. ¿Verdad? Entonces un mayordomo que hacía cualquier cosa, no hacía lo bueno para su amo, para su jefe. Entonces, las cosas de su amo las despilfarraba. Y en nuestra vida suele suceder eso. ¿Quién ha escuchado: le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve? A menudo se escucha eso, ¿no es cierto? Que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. No importa lo que me cueste. No importa si tengo que endeudarme, no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que sacrificarme, pero que mi hijo tenga lo que él necesita. Y empezamos a crecer un hijo, una hija que ve que todas las cosas son fáciles. Papi, mami, quiero tal cosa. Toma, mi hijo, vamos por acá. No importa, tenga. Y esos niños empiezan a crecer sin un nivel de responsabilidad, sino solo cubriendo todos sus caprichos. Entonces debemos tener cuidado con salirnos a ese límite. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? En Proverbios 13, la palabra de Dios dice que hay personas que viven, hay pobres que viven como ricos y ricos que viven como pobres. Algunas personas decimos: oye, qué bien, cambiaste de carro. Sí, cambié de carro. ¿Y cómo lo hiciste? El Señor proveerá. No sé cómo voy a pagar, pero ya necesitaba un carro nuevo, ¿verdad? Entonces, empieza a vivir una vida de desorden, una vida sin control, una vida sin una administración correcta. Entonces debemos cuidar eso, porque caso contrario, el Señor nos tomará cuentas, nos pedirá cuentas. Y el otro lado, el otro límite es ser negligente. Acabábamos de ver en la parábola de los talentos, ¿verdad? Que le decía, le dio 1000 monedas y él, por perezoso, por temeroso, no hizo nada, sino que solo los guardó. Eso sucede en nuestras vidas. A veces el Señor pone algo en nuestras manos y para que no se eche a perder, mejor me quedo ahí quietito, no lo pongo al servicio del Señor, no lo pongo al servicio de mis hermanos para que no se eche a perder y solo empiezo a cuidarlo. Somos negligentes, somos perezosos, somos descuidados. Entonces, ese es el otro límite al que tampoco tenemos que llegar. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios para ser buenos administradores. ¿Quieres ser un buen mayordomo? Nadie dijo amén. ¿Quieres ser un buen mayordomo?
No le pregunto, ¿quiere ser mayordomo? Porque todos los hijos de Dios somos mayordomos. Porque Dios, nuestro Dios, es el dueño. Y todo lo que tenemos, incluida nuestra vida, es de Él. Por lo tanto, nosotros somos mayordomos. ¿Pero usted quiere ser buen mayordomo? Yo le invito a que se ponga de pie. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, quien recibe el cargo de administrador debe ser más duro, debe ser fiel. Ahora respóndase esa pregunta. ¿Es usted fiel a su Señor? ¿Es usted fiel a su Señor? Porque si usted quiere ser un buen mayordomo, tiene que serle fiel en todas las áreas. Porque si usted es fiel en lo poco, Él le va a llevar a lo mucho. Amén. Entonces son dos cosas importantes para ser buen mayordomo: serle fiel al Señor, reconocer que usted es el administrador y que Él es el dueño, y que a través de su sabiduría usted va a poder administrar de forma correcta, y que tiene que ser fiel, que no le va a poner carga, sino que Él le va a dar lo que usted puede administrar. Por eso yo le pido que ahora le diga: Señor, yo te doy gracias por tenerme en este lugar, porque a través de la palabra de Dios, a través de tu palabra, he podido mirar que tengo un montón de cosas, un montón de recursos para poder administrar. Y reconozco que no he sido un buen administrador, que en muchas de las cosas he fallado, en muchas de las cosas he tratado de hacerlo a mi manera. Pero ahora quiero hacerlo de manera correcta. Quiero hacerlo conforme a tu palabra. Quiero ser ese buen mayordomo, quiero ser ese buen administrador que te pone como prioridad a ti, amado Dios. Que seas tú el centro de mi vida. No quiero alejarme de ti. Que la riqueza, Señor, no me alejen de ti. Que las posesiones no me alejen de ti. Que mi familia no me aleje de ti. Sino que seas tú mi prioridad en todo momento. Quiero serte fiel, porque hasta ahora muchas veces te he sido infiel. He puesto a otras cosas delante de ti, antes que ti. Quiero serte fiel en lo poco, porque sé que así tú me llevarás a mucho. A ser ese administrador, ese hijo tuyo, que administra de forma correcta todos tus bienes, todas las cosas que pongas en mis manos. Gracias, Padre, porque sé que tú eres bueno y me perdonas todas mis fallas, pero que tu Espíritu Santo ahora me da esa revelación y esa capacidad para ser ese buen mayordomo, ese buen administrador. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Padre, porque hoy quiero salir diferente a lo que llegué y ser ese buen administrador del tiempo. Y no buscarte solo una vez a la semana, sino todos los días buscarte y depender de ti. Tú, el primero en mi tiempo. Tú, el primero en mis finanzas. Tú, el primero en mi vida. Tú, el primero en mi familia. A partir de hoy, quiero ser ese buen administrador. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Querida familia, que Dios les bendiga. Recuerden, las personas que están por primera vez en este salón, les invitamos a las primeras filas, a la primera fila de mi lado derecho. Queremos conversar con ustedes un minutito.
El resto, que Dios les bendiga, que tengan una linda y bendecida semana.